En el área de evaluación y rendición de cuentas, en noviembre del 2012 se crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, un ente autónomo que se encarga de evaluar a todo el Sistema Nacional de Educación. A través de las evaluaciones, el país ha podido conocer cómo van nuestros estudiantes, profesores, directivos y conocer el porqué de sus resultados. Durante estos 2 primeros años, el INEVAL ha realizado alrededor de 2 millones de evaluaciones. Entre ellas se encuentra la aplicación del tercer estudio comparativo y explicativo, TERCE. Con la información que hoy recibimos del TERCE, podemos comparar con el segundo estudio y sabremos si hemos mejorado la educación de nuestro país. El Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa ratifican su compromiso con los niños, niñas y jóvenes ecuatorianos, construyendo una educación de calidad. En el CERCE estuvimos en el penúltimo lugar y nuestra mejor posición fue el antepenúltimo. Esa fue nuestra mejor posición. Estuvimos alrededor de una desviación estándar abajo de los países que lo hacían bien. O sea, muy lejos de hacerlo bien. ¿Qué pasó ahora? Bueno, este es el primer resultado de cuarto. Y este resultado de cuarto es en matemática y lenguaje, y estoy comparando lo que pasó en verde oscuro, en el TERCE, y en claro, en el CERCE. Tuvimos 473 puntos hace 7 años, y ahora 524. ¿Se acuerdan? 500 es el valor de referencia de la región. Significa que estamos 24 puntos por encima del promedio de la región. Significa que estamos un cuarto de desviación estándar. ¿Y eso cuánto es? Bueno, es la diferencia, este cuarto de desviación estándar, entre lo que ocurre en un país como México y probablemente un país como Colombia. De ese tamaño es la diferencia. O como Chile y probablemente Chile y Uruguay. Entonces, ¿qué pasa en lenguaje? 452, 508 puntos, de nuevo por encima de la media. Pero no solo es que estemos por encima de la media, sino que esto pasa con los chiquitos, con los que están entre 8 y 9 años. Vean lo que pasa con los chicos de séptimo. 460 puntos tuvimos hace 7 años y ahora 513. De nuevo por encima de la media. Y tenemos un espacio también de ganancia muy interesante. Vean que los puntos que hay entre 460 y 513 son 53. Los que hay entre en lenguaje también son de la misma dimensión. Pero ahí nos quedamos a 9 puntos por abajo de la media regional. Pero la media regional en lenguaje de séptimo también es más baja para todos. Esto que mencionaba Moritz de que ya no hay tantos excelentes y ya no hay tantos hasta abajo, yo daría una lectura diferente. Cuando uno quita las colas de las distribuciones, está logrando mayor equidad, porque está disminuyendo las brechas entre los últimos y los primeros. Es como decir, quitaron a los muy ricos y también quitaron a los muy pobres. Eso es una buena noticia, porque entonces hay mayor calidad, hay mayor homogeneidad dentro de los sistemas educativos y, por tanto, todos los estudiantes empiezan a tener probabilidades más parecidas de continuar con su carrera académica y el éxito profesional. 2.3% en lenguaje, menos de 1% en matemática de séptimo y menos de 1% en lenguaje. Es decir, probablemente estos que están acá todavía no entendían, son niños chiquitos que todavía no sabían qué hacer con los instrumentos. Pero los que ya están en el grado terminal, menos de 1% tuvieron dificultades con el instrumento. Todos los demás fueron evaluados. Y en ciencias tuvimos un 4,2%. Eran ejercicios bien complejos. Vamos a ver cómo estábamos hace 7 años. Primero, hay mayor equidad, por lo que yo decía. Hay muchos más estudiantes que logran estar en los niveles de cumplimiento de estándares. Esta es la historia, la de arriba, del 2006, esta, la de ahora. Vean que había 60%, si sumamos este más este, prácticamente 60% de estudiantes que no lograban ni lo más básico de este currículo, ni lo más básico de las habilidades. Ahora hemos avanzado hasta acá, esto es lo que podemos decir. Pero además, ahora tenemos 12% que están en el grado de excelencia, 12%.
Si ustedes recuerdan los resultados que vimos en julio, fueron muy similares en los progresos, pero también muy similares las categorías en las que se encuentran ubicados. Antes teníamos 4.1, ahora 12%. Esto es en matemática de cuarto. Vean el avance en lenguaje de cuarto. Es un lenguaje sensacional. Vean cuánto hemos avanzado. Tan solo hay casi 46% en el rango de la categoría 2, cuando antes teníamos más de 50% que tampoco alcanzaba el estándar mínimo. Entonces los resultados son muy consistentes. No es que en un grupo haya pasado algo, en otro pasó otra cosa. Los resultados son muy consistentes y eso es lo bueno de hacer estudios internacionales. El INEVAL se encarga de hacer estudios con las mismas características técnicas. No en vano estamos en la Comisión Técnica de Alto Nivel, que solo 2 países de los 16 que están aquí participan, pero es que es muy consistente con lo que estamos observando también en las pruebas nacionales. Este es el caso del lenguaje de séptimo. Como pueden ver, decíamos 9 puntos por abajo de la media, pero vean el tamaño del crecimiento. Otra vez, casi 12% de nuestros estudiantes se encuentran en el lugar de excelencia. Esto es muy importante porque nos deja entender entonces cuál ha sido la lógica de crecimiento del país. Nosotros venimos desde muy lejos. No venimos de un lugar intermedio. Venimos de los últimos lugares de la región y ahora, en el caso del lenguaje de cuarto, hemos sido el segundo país que más creció con respecto a la medición de 2006. En el caso de cuarto de matemática, es nuestra posición más baja, el cuarto país que más creció, de 16 economías. Pero en séptimo de lenguaje fuimos el país que más mejoró. Entonces, a pesar de que estuvimos unos puntitos abajo de la media, somos el país que más mejoró, lo que significa que entonces antes no solo estábamos lejos de la media, sino éramos el penúltimo país en lenguaje en el estudio previo. Y bueno, finalmente también somos el segundo país que más mejoró en matemática de séptimo, y el primero que más mejoró en matemática de séptimo fue Chile. Entonces, estamos presentando valores de crecimiento de países que desde hace muchos años, probablemente décadas, han sido referentes en las cosas que se hacen bien. Tenemos otra cosa que tampoco es mucha sorpresa a estas alturas, porque ya habíamos dicho que había equidad de género. Miren lo que pasa en matemática de cuarto. Lo que pasaba antes en CERCE era bajo, pero ya estaban igual los niños. Bueno, ahora somos altos, pero también están igual. Niños y niñas aprenden por igual. Esa es una cosa que vamos a monitorear siempre para que nunca cambien. Pero no siempre fue así. Tenemos evidencia de que antes las niñas estaban bastante desventaja con respecto a los niños. Esto es lo que pasa en el lenguaje: 448 los hombres, 457 las mujeres. Es un fenómeno que se observa cotidianamente. Las mujeres salen mejor en lenguaje, es bien normal. En matemática pasa un fenómeno un poquito al revés. No es muy significativo, cuando el margen de error se compensa, así que están prácticamente lo mismo. Pero estábamos de nuevo, ese es el promedio que pasaba antes, ahora estamos allá. Las ciencias, como ustedes saben, son probablemente la parte más importante cuando uno va a pasar a una sociedad del conocimiento. Tener buenas herramientas en el lenguaje, en la parte escrita, tener buenas herramientas de pensamiento como la matemática, son los precursores que empujan a un sistema educativo y a todos los estudiantes para poder seguir aprendiendo. Pero las ciencias ya son un resultado, son un significante de lo que pasa. Y tenemos en promedio 510 puntos. No evaluamos ciencias en 2006, por eso no está comparado con lo que pasó en 2006. Están prácticamente igual los hombres y las mujeres, los niños y las niñas. Pero somos uno de los primeros 6 países en ciencias de la región. De 16, somos el 6. ¿Y quiénes están por encima de Ecuador? Pues los que están históricamente con toda la referencia: Uruguay, Colombia, México, Costa Rica y Chile. Pero si comparamos su inversión, su historia, la cantidad de todo lo que tienen y lo que históricamente es, somos el primero que ha logrado alcanzar estos niveles de ciencias en un periodo tan corto.
¿Qué significa? Que todos los otros 10 países que están atrás estaban igual que nosotros estábamos mucho peor que ellos, incluso podíamos estar en términos educativos, y hemos rebasado a todos ellos, incluyendo a países que hacen muchos esfuerzos en educación, como Brasil, Argentina, o países que se encuentran en condiciones similares a nosotros, que son más parecidos en contexto. Todos los países han hecho esfuerzos, todos. Decir que nosotros crecimos y los demás no, porque los demás no han hecho esfuerzos, sería una ingenuidad. Esto es mucho más importante porque todos los países haciendo esfuerzos por mejorar, Ecuador haciendo muchos esfuerzos también, ha mejorado todo, pero ha mejorado más que todos los países, o que casi todos los países que lo han hecho también seguramente bien. Escuchábamos a Morris diciendo, en general la región subió, era de esperarse. Subió la región porque todos hacen esfuerzos por mejorar. Pero que hayamos mejorado más que la mayoría de los países, y que en algunos incluso mejor que todos los demás, probablemente nos da elementos para decir que estamos haciendo las cosas por el camino correcto. Y que todo esto que hemos hecho, que ahora tenemos por fin una evidencia, un resultado de una investigación con la seriedad que la UNESCO puede dar, y con la vigilancia de las 16 economías que estamos observando esto, no deja lugar a dudas de que algo ha pasado. Yo cotidianamente voy a otros lugares a entender la lógica de otros países, y hace unos días, hace unos meses me decían, no sabemos qué está pasando en Ecuador, pero algo está pasando. Hoy, toda la mañana he recibido llamadas de Brasil, de México, de Argentina, de Colombia, y lo único que me han dicho es, ahora sí nos tienen que explicar qué es lo que hicieron, porque ahora sí hay evidencia que todos reconocen, todos los países, nadie va a dejar que le roben el lugar, a menos de que esté seguro de que técnicamente está bien hecho, para que lo que estamos probablemente haciendo, tenemos que ajustarlo, tenemos que mejorarlo todavía más, porque probablemente, y yo creo que nuestra siguiente meta es estar por aquí, ¿no? Muchas gracias.